iglesia? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les ha ido este nuevo año? Los niños pueden salir, los adolescentes no, solamente los niños. ¿Cuántos se encomendaron ya al Señor este año? La palabra del Señor dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y qué bueno que nosotros colocamos como hijos de Dios todo en las manos de Él. Porque Él conoce el futuro, sabe lo que viene, sabe lo que va a pasar. Y es importante colocar nuestras vidas en las manos del Señor. Y esta reunión, que es la primera reunión de este año como iglesia local, se trata de honrar a Dios. Aquí se trata es del Señor. Y dice la palabra que cuando nos reunimos para ser edificados, pero también para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos en este servicio debe honrar al Señor. Y honramos al Señor cuando venimos con un corazón abierto, dispuesto para aprender, ¿verdad? Con un corazón deseoso de conocer al Señor. Eso es lo más importante de una reunión, hermanos. Y que podamos, pues, vernos nuevamente, eso es un privilegio de Dios. Que Dios nos da comenzar este año 2026. Qué precioso es Dios, nos alegramos en el Señor. Aún si usted sale de vacaciones, allá en esas vacaciones, honrar al Señor. Donde quiera que usted esté, donde quiera que vaya, honramos al Señor. Se trata de Él, no de nosotros. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces vamos a orar para iniciar la enseñanza. Y voy a pedirles que estemos reverentes. ¿Cuándo es que uno aprende más? Cuando uno está atento. ¿Sabe qué pasa en la mayoría de las parejas? No nos escuchamos. Están hablando, el esposo o la esposa está hablando y le decimos, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención. ¿Cuándo es que nos va a alimentar la palabra? Cuando prestamos atención. Dígale al que está al lado suyo, no se vaya a parar. Ni para ir al baño. ¿En las iglesias católicas hay baño? ¿Hay baño? ¿Sí hay o no hay? Yo no he visto que en las iglesias católicas se paren a ir al baño. Claro que yo no asisto, ¿no? Pero he visto. Son 45 minutos que vamos a estar ahí sentaditos escuchando la palabra del Señor. No conteste el celular. No lo conteste. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, oremos al Señor. Señor, gracias Dios por este privilegio que nos das esta mañana de poder sentarnos alrededor de tu palabra y poder escucharte. Señor, quiero aprender juntamente con mis hermanos. Queremos aprender de ti, oír tu voz, estar atento a tu voz, poder recibir esas palabras de vida que tienes para nosotros. Esa palabra que tiene autoridad. Esa palabra que transforma. Esa palabra que sana, que salva, que libera. Queremos oír esas palabras de vida. Danos un corazón atento, Señor, en esta mañana.
en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, hermano, quiero invitarlo a abrir su Biblia en San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Vamos a ir al versículo 31. Y vamos a leer unos versículos. San Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a leerlo juntos, no son sino 7 versículos. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Si usted fuera a predicar, ¿qué título le colocaría a ese mensaje? ¿Qué título le pondría usted a esos versículos? ¿De qué está hablando Jesús ahí? De libertad. ¿Cómo estaban ellos con los que Jesús estaba hablando? ¿Cómo estaban? Esclavos. ¿Estaban esclavos o no? ¿Sí? ¿Habían creído en Jesús? Sí, dice que sí. Dice que a los que habían creído en él. Jesús está hablando con un sector, un grupo de personas que han creído en él. Pero mi pregunta es, si ellos han creído en él, ¿por qué Jesús les está diciendo que seréis libres? ¿No lo hace pensar a usted eso? Yo he pensado, bueno, una de las cosas que me hizo compartir este mensaje hoy, hace unos días atrás, yo estaba pensando lo siguiente: oye, no se le debe pedir a alguien que haga cosas espirituales cuando esa persona no ha sido libre. Así conozca de Dios, así crea que Jesús es el Cristo, así crea que Jesús murió en una cruz por sus pecados. Y yo pensaba, ¿se le puede pedir a una persona que haga cosas agradables a Dios? ¿Es correcto hacer eso? Por ejemplo, decirle, hermano, usted es hijo de Dios, agrade a Dios, haga esto, haga aquello. ¿Se le puede pedir a alguien que está en esclavitud, pedirle que haga algo
de una persona que está libre? Jesús está diciendo, si usted lee los versículos y más detalladamente, usted va a encontrar que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo pregunto, para mí mismo me preguntaba, ¿será que todas las personas que asisten a una congregación han experimentado la libertad de Cristo? ¿O solamente conocen a Jesús y han creído en Él? Pues es algo que me hace pensar, no son preguntas que yo me hago por lo que estoy leyendo. Entonces, yo le puse un título a estos textos y es mentalidad de esclavo. ¿Cómo es el título, el tema? ¿Cómo piensa un esclavo? Como esclavo. ¿Cierto? Un esclavo piensa como esclavo. ¿Por qué piensa como esclavo? Llevémoslo al plano natural. Llevémoslo al plano físico, natural. Un esclavo, ¿cómo piensa? ¿Qué piensa él? Por ejemplo, ¿qué piensa él? Haga de cuenta que hay un esclavo en casa. ¿Se siente hijo? No se siente hijo. ¿Cómo? Piensa en obedecer, ¿verdad? Él no se siente parte de esa familia porque es esclavo. Él no dice, yo tengo derecho a esto o tengo derecho a una herencia. No piensa así. ¿Por qué? Porque es esclavo. Jesús le está diciendo a personas que han creído en Él. O sea, hay algo que Jesús quiere. Hay algo. Y en el versículo 31, Jesús nos va a mostrar algo que nos va a dar claridad acerca de qué es ser hijo y qué es ser esclavo. En el versículo 31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Pregunta, ¿ellos creían en Él? ¿Qué creían de Jesús? Que era el Hijo de Dios. Porque Él les estaba hablando, yo hablo lo que he oído de mi Padre. Mucha gente no creía que Él era el Hijo de Dios. Y la gente pensaba, ¿cómo este hombre puede decir que es Hijo de Dios? O sea, es absurdo. Pero, ¿sabe? Muchos sí creyeron en Él. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sabe que eso es fundamental? Eso es fundamental. No lo crea como una historia. Créalo como algo que está en su corazón y que es real para usted. No lo vea como historia. Véalo como algo real. Jesús es el Hijo de Dios y Él es lo que dijo ser. De ahí, partiendo de ahí, es que Jesús comienza a decirles a darles algunas instrucciones. Cuando Jesús les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la idea de Jesús con ellos? Solamente que crean. ¿A dónde quiere ir Jesús con ellos? ¿A que sean qué? ¿A que sean qué?
¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Si hay discípulos falsos, ¿cómo saben? Pues si Jesús lo está diciendo, ¿cierto? Si no lo están siguiendo, no es un discípulo. ¿Cuál es el verdadero discípulo? ¿Cómo decía? Correcto. El ser verdadero discípulo es porque yo digo, yo soy un discípulo de Cristo. Bueno, y aquí yo le podemos colocarle a este local, discípulo de Cristo. ¿Sirve de algo eso? No sirve de nada. Pero, ¿qué está diciendo Jesús? ¿O qué característica está dando para que esa persona verdaderamente sea un discípulo de Jesús? Ahí está. Por eso hay que escuchar lo que Él dice, no lo que otros dicen. Jesús está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Diga conmigo, un verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra. Ahora, ¿eso es suficiente? Sí, Jesús lo está diciendo. Permanecer en la palabra. ¿Qué es permanecer? Bien. Busqué en el griego, texto griego, y la palabra permanecer viene de la palabra griega meno. M-E-N-O con tilde en la E, que significa residir, habitar, tener una relación vital y continua. En otras palabras, que la palabra de Cristo habite en su corazón y tenga comunión con ella. Que se deleite en esa verdad. Eso es permanecer. No es que escuchó y ya. No se volvió a acordar de esa palabra. Ay, ¿qué fue lo que dijeron el domingo? ¿Usted se acuerda de qué se enseñó el domingo pasado? Uno solo. ¿Qué es permanecer en la palabra? Es tenerla presente continuamente. No es que me voy de vacaciones y ahora se me olvidó qué decía la palabra. ¿Ah? Sí, nomás usted salimos del servicio y ya usted se le olvidó qué dijeron. Y no permanecen en esa palabra. ¿Qué sería permanecer en la palabra? Que al salir de ese lugar usted se lleva esa palabra en su corazón. Y usted está meditando en ella continuamente. ¿Usted medita en la palabra continuamente todos los días? No importa que usted esté trabajando. Usted está ahí dando martillo. Ajá. Pero usted está pensando en la palabra. Porque la palabra, donde la palabra está residiendo en usted, en su corazón. Permanecer en la palabra de Jesús es que esa palabra esté morando continuamente en nosotros.
no de vez en cuando. ¿Cuál fue la diferencia entre Jesús y los profetas? ¿Cuál fue la diferencia? Que los profetas hacían la voluntad de Dios, pero a veces fallaban. Y Jesús continuamente. Continuamente. Siempre estaba la palabra de Dios en su corazón. Permanecer. Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a aprender de mí, serán mis seguidores, serán verdaderos discípulos. Significa que esa palabra que ellos escucharon de Jesús iba a quedar en su corazón, iban a meditar en ella, iban a permanecer en esa verdad. Porque a veces sucede que tenemos la verdad, pero no permanecemos en esa verdad, porque a veces oímos otras voces que llegan de otro lado. ¿Y qué hacen con esa palabra? Se va, sale esa palabra del corazón. Entonces es importante que la palabra esté residiendo en nuestro corazón. Entonces Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, la pregunta es, ¿de quién es la decisión de permanecer en la palabra? ¿De Jesús, de Dios o de ellos? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Es de ellos? ¿La responsabilidad es de ellos o es de Dios? Pues es de ellos, porque Jesús está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, será un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que lo hace a uno ser un verdadero discípulo de Jesús? Estar permaneciendo en esa palabra. Tú puedes creer en Jesús. Tú puedes creer en Jesús. De hecho, hay mucha gente que cree en Jesús. Pero hay algo que marca la diferencia, y es que esa persona que ha creído en Jesús permanezca en la palabra. Yo le hago una pregunta esta mañana, no me va a contestar, hermano, por favor. ¿Usted considera que usted es un verdadero discípulo de Jesús? ¿O a ratos? Por temporadas. Los primeros de enero, finales de diciembre, no. ¿Considera usted que es un verdadero discípulo de Jesús? Es una pregunta para meditar, ¿no? Jesús habló algo acerca de estar unido a la palabra de Dios. San Juan capítulo 15, en el versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo permanece Jesús en nosotros? O sea, Jesús dice, permanezcan en mí. O sea, es como hay como una, vamos a decir, por decirlo así, una doble vía, ¿no? Si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo Jesús puede permanecer en mí? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Usted cree que Jesús está en usted? Ayer hablábamos con el hermano William y él me decía, pastor, ¿cómo será eso cuando los sacerdotes servían en el templo y lo hacían con tanto cuidado, con tanta reverencia, respeto, temor dentro del templo? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Cualquier cosa que se hiciera fuera
fuera del orden de Dios, había una consecuencia. Entonces ellos hacían todas las cosas con mucho cuidado. Y yo le decía, entonces yo le respondí y le dije, ¿y ahora que esa arca, esa presencia de Dios, a dónde pasó? Acá. Si nomás para cargar el arca había que hacerlo conforme al diseño de Dios, si no se morían. ¿Qué opina usted ahora de que el arca y la presencia de Dios están acá, en nuestro corazón? No entendemos la magnitud de esa gracia de Dios. No estamos entendiendo a cabalidad el diseño de Dios para nosotros. Entonces dice, permaneced en mí, el versículo 4, y yo en vosotros. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo realmente? Cuando dice permaneced en mí, ¿qué es permanecer en Jesús? Pues permanecer en su palabra. Eso es permanecer en Jesús. Cuando permanecemos en la palabra de Él. Y dice, y yo en vosotros, ¿cómo permanece Jesús en nosotros? Pues a través de su palabra. ¿Qué tenemos nosotros acá? ¿Qué hay acá en esta mente? ¿Qué reside acá? Los pensamientos de Dios. Cuando los pensamientos de Dios están aquí, ¿quién realmente está morando ahí? Dios. Jesús está morando, está permaneciendo en nosotros. Y si lo que tenemos acá es la mentalidad, los pensamientos de Dios, ¿cómo nos vamos a expresar? ¿Como esclavos o como libres? Como libres. Volvamos a Juan capítulo 8. El versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. ¿Un discípulo puede conocer la verdad? Sí. Sí, ahí dice, conoceréis la verdad. Un discípulo puede conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. O sea, va a conocer a Jesús. Va a conocer a Cristo. ¿Y qué va a hacer ese conocimiento en la vida de él? ¿Qué es lo que dice que va a hacer? Lo va a hacer libre. ¿Por qué tantos cristianos vivimos como esclavos? ¿Qué piensan? Miramos hacia atrás. Pero bueno, ¿qué está diciendo Jesús ahí? ¿Por qué muchos creyentes pensamos y vivimos como esclavos? ¿De acuerdo? Muy bien. Mire, hermanos, lo que está diciendo Faisal.
Si nosotros no entendemos quién es Jesús, nunca vamos a tener su palabra en nosotros. No vamos a conocer quién es Jesús y no vamos a experimentar libertad. ¿Libertad de qué? ¿Qué dice ahí el texto? Dice el versículo, la verdad os hará libre. Versículo 33. ¿Qué está diciendo? Ellos le responden, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿De qué esclavitud está hablando Jesús? La esclavitud de la cual está hablando Jesús es la forma de pensar. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? A ver, ¿quién me dice qué es el pecado? Le gasto la gaseosa si me dice qué es el pecado. A ver, ¿quién? ¿Ah? Eso es. Fay. Tiene refrigerio para esta tarde. Pecado es pensamiento diferente al de Dios. Cuando una persona no tiene el pensamiento de Dios, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Pensamiento de Satanás. Ahora, ¿el pensamiento de Satanás trae libertad o trae esclavitud? Trae esclavitud. ¿Qué les estaba diciendo realmente Jesús a ellos? ¿Sabe qué? Ustedes piensan así, como su papá. ¿Y sabe por qué viven así como esclavos? Porque piensan como él. Pero si ustedes pensaran como yo, serían libres. Pregunta, ¿por qué tantos cristianos tenemos mentalidad de esclavos? ¿Por qué? Porque pensamos como quién. No lo estoy diciendo yo, hermano. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Miren lo que dice el versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La gente dice, nosotros somos libres. Ellos dicen somos libres porque pueden tener varias mujeres, se emborrachan, la pasan bueno. Pero ¿sabe qué? Son más esclavos que cualquiera. Porque lo único que trae libertad es tener el pensamiento de Dios. Porque la esclavitud del pecado, ¿a dónde lleva? A la muerte. Y mucha gente se siente feliz. Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es hacer pecado? Hacer pecado es obedecer a ese pensamiento. Eso es hacer pecado. Cuando Satanás le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios. Entonces, cuando Satanás le dice esa palabra, no moriréis, realmente, ¿qué estaba haciendo Satanás ahí? ¿Qué quería hacer Satanás con la mujer y con la humanidad? Pues esclavizarla, alejarla de Dios, separarla de Dios y ponerla en esclavitud. ¿Para qué? Para que al fin, muerte eterna. Porque hay personas que dicen, yo no puedo vivir la vida cristiana. Uy, eso es tan difícil, hermano. Yo he escuchado a gente decir, mire, y no es mentira. Yo he escuchado a gente decir, yo no puedo con esto, me toca irme al infierno, porque yo no puedo con esto.
¿Y sabe por qué dicen eso? Porque no han entendido la libertad con la cual Cristo hace libre a las personas. Yo lo he escuchado. Yo le dije a alguien, ¿usted sabe qué implica separarse de Dios habiendo conocido a Dios? Dijo, sí. Le dije, ¿qué? Pues que me voy a ir al infierno. Casi me echó la bendición, hermano. Hay gente que es consciente. Pero se le puede pedir a un esclavo que piense como libre, como hijo, ¿no? ¿Qué necesita esa persona? Ser libre, porque las personas están creyendo una mentira de Satanás. Y esa mentira es pecado y esa mentira los esclaviza. La pregunta es, ¿qué estamos creyendo nosotros como personas que creemos en el Señor? ¿Qué cree usted de Él? Porque depende de lo que crea, así será la forma de vivir, según lo que usted crea. Sí, correcto, un árbol de naranjas. Da naranjas, no da aguacates, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Entonces la persona que hace pecado, obedece el pecado, al pecado, es esclavo del pecado, esclaviza. Versículo 35 dice, y el esclavo, ¿no qué? No queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Un esclavo hereda, un esclavo queda para siempre en casa, ¿no? No queda para siempre. ¿Quién sí queda para siempre? El que es hijo. Entonces Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? ¿Quién nos puede liberar de esa esclavitud del pecado? El Hijo, Jesús. Porque Él es el Hijo, porque Él es el heredero, porque Él tiene el poder y la autoridad para liberar a través de su palabra. Así que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Una persona con mentalidad de esclavo no se sentirá parte de esa casa. Una característica de un esclavo, él puede estar en la casa. Él puede estar en la casa. Pero como él tiene mentalidad de esclavo, ¿qué va a pasar? En algún momento va a salir. En algún momento va a salir. Porque tiene una mentalidad de esclavo. Hay hijos que han llegado a los 17, 18 años y dicen, papá, mamá, hasta aquí los acompañé a la iglesia. Nunca tuvo mentalidad de hijo. Siempre tuvo mentalidad de esclavo. Siempre. Y el esclavo no queda en casa. El hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque él es parte de esa casa. Mire, cuando se es hijo, aún así lo corrijan, él se queda. ¿Por qué? Porque es hijo. Él se queda porque es hijo. Así lo corrijan. Porque él hace parte de esa familia.
hace parte de esa casa. Es hijo, piensa como hijo, no piensa como esclavo. Solo Jesús, dice el versículo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, Pastor Deito. Sí. Sí, Señor. Así es. Mire, está diciendo el pastor, el hijo pródigo, él se va. Siendo hijo, se va. Pero estando allá, ¿qué dijo? ¿Qué pensó él? Voy a volver a casa de mi padre, así sea como esclavo. Así sea como un siervo. Pero ¿sabe que Dios no tiene eso en mente? Cuando él llegó, ¿cómo lo trató Dios, el Padre? ¿Cómo lo trató? Como un hijo. Y el que estaba ahí era un hijo, pero vivía como esclavo. Vivía como esclavo. ¿Y qué le dice el Padre? Hermano, eso es suyo. Viva como hijo, no como esclavo. Pues la pregunta para terminar es, ¿cómo queremos vivir nosotros? ¿El pecado te domina? ¿El pecado te gobierna? Vale la pena preguntarnos ¿de quién soy? ¿De quién soy? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Esto no se trata de una religión. Eso se trata de una relación. ¿De quién soy? Yo le decía a una joven, porque ella decía que en su casa sus padres fueron muy legalistas. Y yo le decía, ¿y eso qué tiene que ver con Dios? No, que es que ellos ta. ¿Eso qué tiene que ver con su relación con Dios? Que ellos hayan actuado equivocadamente no significa que anula al diseño de Dios. Y más bien son excusas que Satanás le coloca ahí, pensamientos mentirosos, para que no vean la verdad. Pero si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Usted dirá, ¿y cómo me liberta Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo? Exactamente. Si usted permanece en la palabra, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Y sabe, usted no va a necesitar hacer esfuerzos sobrehumanos para vivir en la voluntad de Dios, sino que si usted permanece en la palabra, lo lleva a conocer a Jesús y Jesús te hace libre.
para que pienses como hijo y no como esclavo. Y esa debe ser la meta para este año. Yo quiero eso. Y yo le dije, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer a Jesús. Yo le quiero conocer. Yo no quiero vivir como esclavo. No quiero tener mentalidad de esclavo, porque el esclavo no dura para siempre. ¿Cuál es su meta este año, hermano? 2026. Cuando usted conozca a Jesús se va a dar cuenta que realmente vivíamos en una esclavitud. Estas personas no se daban cuenta que eran esclavos y que Jesús quería hacerlos libres. ¿Queremos conocer a Jesús? Inclinemos el rostro y hagamos una oración ahí con el Señor. Haga usted personal, personal. No mire a nadie. No mire a nadie. Dígale al Señor, yo te quiero conocer. Tal vez los pensamientos que yo he tenido no son tuyos. Tal vez son pensamientos religiosos o tal vez son pensamientos filosóficos o tal vez son pensamientos humanos. Y estoy pensando así porque soy un esclavo. Pero quiero conocerte para ser libre. Señor, gracias por tu libertad, Jesús. Gracias. Queremos conocerte para experimentar esa libertad. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa. El hijo sí queda para siempre. Señor, este año no quiero pensar como esclavo. Quiero experimentar la libertad de Cristo. Tal vez, Señor, he pensado diferente aún estando y creyendo en ti. Pero quiero que mi mentalidad sea cambiada, sea transformada por ti, a través de tus pensamientos y de tus palabras. Trae liberación en esta mañana, Señor. El poder del Espíritu Santo y el poder de tu palabra comiencen a traer vida a nuestra alma. Comiencen a traer vida a nuestra mente. Oh Dios, te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Hoy oramos por los hermanos presentes, por la iglesia que no está presente hoy. Queremos orar por cada uno de ellos. Toma cada varón, cada mujer, por nombre y apellido. Señor, trae esa convicción de quién eres tú a nuestras vidas. Poder conocerte. Señor, en tus manos colocamos este año 2026. Guía nuestro camino, alumbra nuestro camino.
Que nuestra mente y nuestros pensamientos sean renovados para pensar, para tener tus pensamientos, para pensar como tú piensas, porque ese pensamiento nos hará libre de la esclavitud del pecado. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y la asistencia de tu Santo Espíritu. Amén.